En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, en una antigua casa de piedra que parecía resistir el paso del tiempo, vivía Sofía desde hacía un año. Su marido, Javier, había partido a una larga misión profesional a Corea del Sur apenas un año después de su boda. La casa, heredada de la familia de Javier, era ahora compartida con su suegro, don Ramón, un hombre de unos 60 y tantos años, de porte fuerte y pulcro, con esa cortesía antigua que casi ya no se ve en estos tiempos. Al principio, Sofía se sentía incómoda viviendo con un hombre que no era su marido, por mucho que fuera el padre de Javier. Pero don Ramón resultó ser todo un caballero, amable, atento y con un sentido del humor que le arrancaba una sonrisa hasta en los días más grises. Cada mañana, Sofía se vestía con un ligero vestido de lino azul celeste, con botones delicados en el pecho y un cinturón fino que acentuaba su cintura. Su cabello castaño oscuro lo recogía en un moño bajo y sus pies se deslizaban suavemente en unas bailarinas de cuero marrón. A don Ramón le gustaba observarla desde su sillón, con la mirada cálida y una sonrisa agradecida mientras ella se movía entre la cocina y el salón. Una mañana, mientras lavaba los platos, don Ramón la llamó con voz suave. «Sophie, ¿me ayudas con las inyecciones esta tarde, como ayer?» Sofía sabía de qué hablaba. Desde hacía semanas, le ayudaba a controlar su diabetes con precisión, pinchándole y midiendo su nivel de azúcar en sangre hasta 15 veces al día. La rutina, al principio incómoda, se había convertido en un ritual silencioso y casi íntimo. Ella limpiaba su dedo con alcohol, colocaba el pequeño dispositivo, y él siempre cerraba los ojos. En esas pequeñas pausas, el tiempo parecía detenerse, pero ese día algo cambió. Al retirar la aguja, don Ramón sostuvo la mano de Sofía un instante más de lo habitual, con una calidez inesperada. Ella apartó la mirada, fingiendo no haber notado nada. Por la noche, antes de acostarse, la llamó de nuevo, y Sofía se arrodilló frente a él para facilitarle la tarea. Él la miró detenidamente, recorriendo con la vista sus finos tirantes y la curva de su cuello, y murmuró: «Eres como un ángel, Sophie. No sé qué haría sin ti». Ella sintió un cosquilleo bajo la piel, pero respondió con simpleza: «Me gusta ayudarte». Don Ramón suspiró, un suspiro denso, cargado de emociones ocultas. Al día siguiente, la rutina se intensificó. Don Ramón empezó a llamarla a horas inesperadas, incluso durante la noche. Sofía estaba agotada, pero no podía negarse. Él la elogiaba por su paciencia, por sus manos delicadas, y ella, inconscientemente, comenzaba a elegir vestidos con escotes sutiles o medias transparentes bajo el albornoz, buscando quizás ser vista, o simplemente sentirse viva. Una mañana, tras salir de la ducha, Sofía se encontró con don Ramón en la puerta, como si fuera casualidad. Su mirada recorrió su cuello mojado y el albornoz que apenas cubría su pecho. «Perdona, no sabía que aún no estabas vestida», dijo él con una sonrisa tímida. Sofía también sonrió, pero dentro de ella algo cambió para siempre. Don Ramón se volvió más silencioso, más reservado, casi como si temiera romper ese delicado hilo que los unía. Una noche, con voz vacilante, le pidió: «Sophie, ¿y si hoy no hacemos la medición nocturna?» Ella, sorprendida, preguntó por qué, y él respondió con sinceridad: «Quiero que descanses. Me preocupa que estés cansada». Sofía sintió un pinchazo de confusión y deseo reprimido. Ese día llevó un vestido de flores pequeñas, con un escote discreto pero elegante, que realzaba su figura sin mostrar demasiado. Su cabello, esta vez, lo dejó suelto, cayendo sobre sus hombros en ondas suaves. Cuando don Ramón la vio, sus ojos se detuvieron un momento en su muñeca y dijo: «Estás preciosa hoy, Sophie». Ella respondió rápidamente y se sentó a su lado, pero entonces sintió su mano posarse en su cintura con una suavidad inesperada. Los dedos se movieron ligeramente, con ternura, y su corazón se aceleró. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Recordaba el tacto, la mirada, y se preguntaba si él también sentía algo más que gratitud. Al día siguiente, don Ramón evitó mirarla a los ojos, y la rutina volvió a ser silenciosa, cargada de una tensión invisible, pero entonces, una tormenta inesperada apagó la luz en la casa. Don Ramón se levantó para revisar la caja de fusibles y Sofía lo acompañó con una pequeña linterna. En el sótano húmedo y oscuro, al intentar alcanzar su equilibrio sobre el suelo resbaladizo, se apoyó en su hombro. Él la sostuvo por la cintura, acercándola sin querer, y por un instante,
sus cuerpos se rozaron. La luz de la linterna iluminó las curvas de su vestido y el silencio se volvió casi insoportable. Cuando regresaron a la casa, él le susurró con gravedad: «Tenemos que tener cuidado, Sophie. No debemos cruzar esa línea». Sofía no respondió, pero dentro de ella el deseo y el miedo danzaban en un juego peligroso, mientras una pregunta silenciosa flotaba en el aire: ¿qué pasaría si rompieran ese frágil equilibrio? Los días siguientes en la casa de Segovia se tornaron como un tango a cámara lenta. Cada movimiento, cada gesto llevaba consigo una carga invisible, un mensaje cifrado en silencios y miradas. Sofía comenzó a notar que don Ramón ajustaba su camisa con más esmero, peinaba sus canas con cuidado y usaba un perfume nuevo, fresco, con notas de sándalo y limón, que llenaba la habitación con una fragancia inesperadamente juvenil. Ella misma se sorprendía escogiendo prendas con telas suaves pero ceñidas, como aquel vestido de encaje azul marino que delineaba su figura sin revelar demasiado, combinado con unos zapatos de tacón bajo color caramelo que dejaban entrever sus tobillos delicados. Una tarde, mientras preparaba el té en la cocina, don Ramón entró y, sin decir palabra, le ofreció su viejo abrigo gris, arrugado por los años, pero impregnado de su aroma. «No quieres que te resfríes», dijo con una sonrisa tímida que parecía casi un niño travieso. Sofía se lo puso, dejando que la tela rozara su piel, y sintió un calor inesperado que no venía solo de la lana. Cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, la casa se llenó de un silencio denso, roto solo por el sonido de las gotas golpeando los cristales. Don Ramón se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas, y miró hacia afuera como si buscara respuestas en el gris del cielo. Sofía se acercó y se sentó a su lado, sus muslos rozándose apenas, envueltos por el halo de la luz tenue. Él volvió la vista hacia ella y, con voz ronca, confesó: «Sophie, eres lo más cercano a la luz que he tenido en años». Ella sintió que el corazón le latía tan fuerte que podría escucharlo ella sola en la habitación. Quiso reír, pero en su garganta solo habitaba un nudo. «A veces siento que te conozco de toda la vida», susurró él, y sus dedos rozaron con delicadeza la mano de Sofía, que no se apartó. Aquella noche, bajo el tenue resplandor de la lámpara, Sofía se dejó caer en la cama con la bata abierta ligeramente, dejando que la piel al descubierto atrapara la brisa fresca. Se tocó el cuello, donde el perfume de don Ramón parecía haberse quedado impregnado, y con una mezcla de culpabilidad y deseo, pensó en el conjunto rojo de encaje que su marido le había enviado desde Corea. ¿Y si se lo pusiera? Sería un acto de provocación o un grito silencioso de libertad. Antes de dormirse, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Don Ramón apareció en el umbral, con la camisa desabrochada en el cuello y una mirada que hablaba de tormentas internas. «Sophie, si te pido que te alejes, ¿lo harías?». La pregunta flotó en la penumbra, y ella, sin dudar, respondió con un suspiro. No, sus manos se encontraron, pero no hubo más que un roce leve, como la caricia de una brisa tímida. Sin embargo, ese instante cambió todo. La tensión invisible se volvió palpable, y la casa pareció contener la respiración. Al día siguiente, mientras el sol filtraba su luz dorada entre las cortinas, don Ramón apareció en la cocina con la camisa planchada y un nuevo aire de serenidad. «Sophie, tuve un sueño», dijo al pasar el café. «Soñé que estábamos juntos, sin miedo ni secretos». Ella le miró, con el corazón en un puño, y solo pudo responder: «Yo también soñé», pero el equilibrio pendía de un hilo. Justo cuando la esperanza parecía florecer en la pequeña casa, un mensaje inesperado llegó: Javier regresaría en 3 días. El peso de esa noticia cayó como una luz sobre Sofía y don Ramón, quien, por primera vez, mostró una vulnerabilidad sincera. Durante la cena, ella lo miró a los ojos y dijo con voz temblorosa: «Mi marido vuelve». Él asintió en silencio, la mirada perdida en el reflejo de la ventana. La noche anterior a la llegada de Javier, Sofía tuvo un sueño inquietante. Estaba frente al espejo, vestida con el conjunto rojo de encaje, envuelta en el abrigo de don Ramón. Él estaba detrás, mirándola con una mezcla de deseo y arrepentimiento. Ella abrió el abrigo, y en ese instante despertó, empapada en sudor, con el pulso desbocado. Al amanecer, don Ramón había desaparecido. En su habitación solo quedó una nota en letra temblorosa: «Sophie, me voy a un lugar donde pueda encontrarme a mí mismo. No porque me rechaces, sino porque temo lo que soy. Cuida de Javier y de ti.
No olvides que aquí siempre habrá un lugar para ti. Y Sofía se quedó con la carta en la mano, las lágrimas cayendo sobre el papel, y una mezcla de emociones que la transformaron para siempre. Sabía que nada sería igual, y que aquella historia, apenas comenzada, aún guardaba secretos por descubrir. Cuando Javier llegó 3 días después, la vio con el mismo abrigo gris y una mirada diferente, más fuerte, más viva. La abrazó y susurró al oído: «Hueles distinto, como si hubieras vivido algo real». Sofía cerró los ojos, pero una sombra en la calle llamó su atención. Allí, al otro lado de la avenida, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, don Ramón la observaba con la mirada fija y seria. No sonrió, solo asintió una vez y desapareció entre la niebla, y en ese momento, Sofía supo que la historia estaba lejos de terminar. Los días en el pueblo de Pedraza comenzaron a transcurrir con una calma aparente, pero en el interior de Sofía se desataba una tormenta invisible. La presencia ausente de don Ramón, dejado atrás por una nota en la que confesaba sus miedos y su necesidad de alejarse, había dejado un vacío que ni el regreso de Javier parecía capaz de llenar. Aquel hombre, tan serio y reservado, había despertado en ella emociones prohibidas, un deseo contenido en el silencio de las paredes de aquella vieja casa castellana. Sofía se vestía con cuidado, eligiendo prendas que fueran un guiño a esa versión de sí misma que había descubierto a través de don Ramón. Un vestido de seda color burdeo se convirtió en su favorito, ceñido a la cintura, con una abertura lateral que dejaba asomar una pierna con la elegancia de un secreto bien guardado. Sus zapatos, un par de salones negros de tacón medio, hacían que su andar fuera firme y seguro, aunque en el fondo aún temía lo que sentía. Esa tarde, mientras organizaba la despensa, notó un sobre con su nombre en el buzón. Al abrirlo, encontró una carta sin remitente, escrita con una caligrafía elegante pero ligeramente temblorosa. Sofía, lo que vivimos no fue un error, ni un capricho. Hay verdades que aún no has descubierto. Cuando estés lista, busca en el viejo roble del jardín el libro que guarda nuestras respuestas. Firmado simplemente, R. Intrigada y con el corazón latiendo a un ritmo frenético, Sofía se dirigió al jardín, donde el viejo roble se erguía majestuoso, sus ramas extendidas como brazos protectores. Allí, entre las raíces, encontró un libro antiguo, encuadernado en cuero gastado, con páginas amarillentas y un aroma a historia olvidada. Mientras hojeaba sus páginas, los recuerdos de los momentos compartidos con don Ramón se mezclaban con palabras que hablaban de secretos familiares, pasiones reprimidas y un destino que parecía entrelazar sus vidas más allá del tiempo y la razón. Sofía comprendió que aquel hombre guardaba un misterio mucho más profundo que su enfermedad y su soledad. Esa noche, con el libro sobre el regazo y el corazón encendido por preguntas sin respuesta, sintió una presencia detrás de ella. No era don Ramón, ni Javier. Solo una sombra que se desvaneció al girar, dejando tras de sí un susurro apenas audible: no todo está perdido, Sofía. La verdad te espera, pero a veces, para encontrarla, hay que perderse primero. El reloj marcaba la medianoche cuando una llamada inesperada rompió el silencio de la casa. Al otro lado, una voz desconocida, grave y urgente, le advirtió que no confiara en nadie y que el regreso de Javier no era lo que parecía. Sofía quedó paralizada, con el teléfono temblando en sus manos y la mirada fija en la puerta, donde una vez más, la sombra del pasado parecía acechar, lista para revelar sus secretos más oscuros. La historia que creía conocer apenas comenzaba a desvelar su verdadero rostro, y Sofía sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las primeras luces del amanecer se colaban tímidas por las cortinas de lino blanco cuando Sofía despertó con un sobresalto. El eco de aquella llamada misteriosa aún resonaba en su mente, sus palabras retumbando como un presagio: no confíes en nadie, el regreso de Javier no es lo que parece. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de miedo y determinación le impulsó a levantarse de la cama. Se vistió con prisa, eligiendo un conjunto sencillo pero elegante, una blusa blanca de seda que acariciaba su piel, combinaba con una falda lápiz azul marino que marcaba su figura con discreción. Sus zapatos de tacón bajo resonaban suavemente sobre el suelo de madera, mientras recogía su cabello en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con delicadeza. Un aroma sutil a jazmín la envolvía, como si quisiera mantenerse firme, pero sin perder su esencia. Sofía bajó a la cocina, donde Javier ya estaba sentado, con la mirada fija en la ventana, ajeno a la tormenta interna que ella enfrentaba. Él la recibió con un abrazo cálido y un beso en la mejilla, pero ella apenas pudo devolverle una sonrisa forzada. En su interior,
La duda se enroscaba como una serpiente silenciosa. Decidió que necesitaba respuestas y, sin pensarlo demasiado, salió al jardín. El viejo roble, testigo silencioso de tantos secretos, la esperaba bajo el cielo grisáceo de la mañana. En sus manos llevaba el libro antiguo que había encontrado días atrás. Mientras hojeaba sus páginas, descubrió relatos de antiguas rivalidades familiares, pactos ocultos y una red de engaños que parecía conectar a su marido y a don Ramón de maneras que nunca habría imaginado. De repente, un sonido la sobresaltó, pasos firmes acercándose por el camino de grava. Sofía se giró y encontró a don Ramón, vestido con su abrigo gris, su mirada profunda y cargada de melancolía. Sin mediar palabra, le entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. «Esto es para ti», dijo con voz grave. «Pero ten cuidado, Sofía. A veces, la verdad es un lujo que no todos pueden permitirse». Al abrir el paquete, descubrió fotografías antiguas y una carta que desvelaba secretos de su propio pasado, vinculándola de forma inesperada con la familia de Javier y con aquel hombre que había despertado en ella sentimientos prohibidos. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una tormenta se desataba, no solo afuera, sino también en el alma de Sofía. La casa parecía respirar con ella, consciente de que nada volvería a ser igual. Al regresar al interior, encontró a Javier esperándola en el salón, con una expresión que mezclaba preocupación y algo indefinible. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué secretos estaba dispuesto a ocultar el hombre que había jurado amarla? La noche cayó con fuerza, y con ella, el peso de una verdad a punto de estallar. En el silencio, solo un pensamiento rondaba la mente de Sofía. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente se ocultaba tras las apariencias? Y en la penumbra, una sombra observaba desde la puerta entreabierta, sonriendo con un secreto que aún no estaba lista para revelar. La madrugada envolvía la casa con un manto de sombras cuando Sofía, incapaz de conciliar el sueño, recorrió el pasillo hasta la biblioteca. Allí, entre estanterías repletas de libros antiguos y fotografías desvencijadas, buscó respuestas en el paquete que don Ramón le había entregado. Las imágenes mostraban a Javier en compañía de hombres de mirada dura, en lugares que ella desconocía, y la carta hablaba de pactos secretos y de un pasado que amenazaba con destruir la vida que ella creía conocer. Con el corazón acelerado, Sofía sintió una mezcla de traición y miedo. ¿Quién era realmente su marido? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba don Ramón en ese entramado oscuro? La línea entre el amor y el engaño se difuminaba peligrosamente. Al amanecer, mientras el sol teñía de naranja las paredes de la cocina, Javier apareció con su rostro cansado pero firme. «Sophie, tenemos que hablar», dijo, con una voz que apenas ocultaba la tensión. Ella lo miró, decidida a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, pero antes de que pudiera preguntar, el timbre de la puerta resonó en toda la casa. Al abrir, se encontró con un hombre vestido con un abrigo largo y oscuro, con ojos fríos que parecían perforar el alma. «Soy Esteban», dijo con voz grave. «Vengo por don Ramón, y por todo lo que él dejó atrás». Sofía sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esteban no solo traía noticias, sino también una amenaza velada que ponía en peligro a todos los que amaba. Mientras Javier se preparaba para enfrentarlo, Sofía comprendió que la vida que había conocido hasta ahora era solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Y en ese momento supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La puerta volvió a cerrarse tras Esteban, dejando tras de sí un silencio cargado de incertidumbre y promesas de un destino incierto. Sofía se quedó mirando el umbral, con la piel erizada y una pregunta que ardía en sus labios. ¿Quién era el verdadero enemigo? Y en la sombra, una figura desconocida observaba todo, con una sonrisa que anunciaba que el juego apenas estaba en su comienzo.